¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí, qué bueno. Pasamos la Semana Santa. Volvemos a la normalidad, ¿cierto? Hoy día vamos a ver el capítulo 8 del libro de Isaías. Capítulo 8. Y yo le puse por título Enfrentando los miedos y temores. Todos nosotros vivimos situaciones de temer y de alguna manera debemos resolverlos, enfrentarlos, resolverlos. Porque todos hemos experimentado miedos. No sé si usted, ¿a quién le tiene miedo? ¿A la muerte, al cáncer, a la suegra? ¿A quién le tiene miedo? Oye, se ríen, siempre se ríen cuando yo menciono a la suegra. Bueno, es que es verdad, hermano. Si alguno más de alguno debe tenerle miedo a la suegra. Bueno, miedo al futuro, miedo a ser asaltado, por ejemplo, o miedo a una crisis familiar. Todos hemos tenido miedos. Judá estaba experimentando también un miedo. Era un miedo que había sido contagiado en toda la nación. Y el miedo era a la invasión. Miedo a que llegaran los israelitas y los sirios. Ellos se aliaron contra Judá. Y ellos amenazaron a Judá, donde está el profeta Isaías. Entonces, toda la gente tenía miedo de esta invasión. Imagínese usted que de repente se diga que van a llegar estos enemigos y van a quitarle sus hijos, le van a quitar sus bienes, van a esclavizar, van a violar a su esposa y le van a quitar todo lo que tienen. Más o menos eso era lo que estaba en la mente de ellos. Entonces ellos estaban con un miedo atroz, porque esto podía ocurrir en cualquier momento. Hermanos, y de ese miedo estoy hablando, de un miedo que ya es colectivo. Y todos nosotros hemos tratado de superar nuestros miedos. Todos hemos enfrentado nuestros miedos y temores, pero la experiencia de enfrentar nuestros miedos no siempre es provechosa. Los miedos que no se manejan de una buena manera pueden traer tristes consecuencias, como enfermedades o traumas. Hay personas que tienen una muy baja tolerancia a las crisis. No sé si usted ha conocido personas que no tienen mucha tolerancia a la crisis y explotan, manifiestan de una forma airada esta frustración. De alguna manera los miedos también tienen esta connotación en nosotros. Dice el doctor Don Colbert en su libro Emociones que matan. ¿Se acuerda que yo siempre les hablo de emociones tóxicas y emociones saludables? Las emociones saludables son la paz, el gozo, la alegría, pero las emociones tóxicas son la amargura, el resentimiento y los temores, el miedo. Y esas emociones tienen un efecto tremendo en nuestra psiquis, en nuestras reacciones y también en nuestro cuerpo. El doctor Colbert en su libro Emociones que matan dice: el miedo es una emoción poderosa que produce una respuesta psicológica muy potente. Si usted no se conoce bien a sí mismo, el miedo le llevará a conocerse cómo usted reacciona frente al miedo. El miedo está asociado con una gran variedad de enfermedades. Es decir, si usted no maneja bien el tema del miedo, la verdad es que esto puede activar o gatillar enfermedades, incluyendo las cardiovasculares. Hay gente que se muere de miedo. Por ejemplo, en un terremoto, un temblor fuerte que hubo, hubo un solo muerto. Pero no que le cayó algo en la cabeza o se le cayó la casa, sino que de miedo le dio un ataque al corazón y hasta ahí nomás llegó. En la Biblia habla de la historia, por ejemplo, de un hombre
que muere de miedo. El esposo de Abigail. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba ese caballero? Era un hombre malo. Nabal, gracias. Y este Nabal murió de miedo. Después de una fiesta que él había tenido, su esposa le dijo: mira, el rey te ha tenido misericordia, tú le hiciste un gran desprecio, no quisiste darle ni siquiera una migaja de pan, y ahora ellos vienen a invadirte y a quitarte todo y a destruirte. Y esa pura noticia le dio a él un ataque y agonizó como unos pocos días y se murió de puro miedo. Hermanos, como decíamos, el miedo puede provocar enfermedades cardiovasculares, puede también provocar hipertensión, no sé cómo aumentan las pulsaciones, los latidos del miedo, la adrenalina, ¿cierto? Enfermedades en el aparato digestivo, como por ejemplo diarreas. Ay, ay, ay. El estómago, ¿cierto? Traiciona de puro miedo. También síndrome del colon irritable. Hay gente que toma remedios para el tema del colon, pero sin embargo el colon está asociado a estados anímicos. No es solamente un tema de alimentos, sino que también de estado anímico. También úlceras, dolores de cabeza. Mira, hasta la piel reacciona mal frente a un miedo. Aparecen estos brotes de esta enfermedad psoriasis, que comienza la persona a enroncharse y esto cuesta mucho sacarlo de la piel, etc. Por lo tanto, el miedo también puede preceder a un ataque cardíaco. Todos, hermanos amados, experimentamos miedos que superamos enseguida. Siempre el miedo es parte de un mecanismo de defensa también, que nos ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, un ruido, escuchamos un ruido, viene un poco de temor, pero sin embargo lo asimilamos, lo entendemos. Una explosión, alguna maniobra intrépida en la pista, una persona que se cruzó, un motonetista, qué sé yo, de repente, ¿cierto? El riesgo de un accidente nos provoca ciertos miedos. Otra emoción asociada al miedo y los temores son los desórdenes de ansiedad. Y esto también es fuerte en nosotros, y Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de controlar, de reaccionar correctamente frente a estos desórdenes de ansiedad. En muchas personas la preocupación, fíjese que aquí esta palabra compuesta, preocupación, es decir, ocuparse anticipadamente de algo, echarse el problema encima antes de que el problema esté. Y eso ocurre. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar estos desórdenes de ansiedad, porque esta preocupación se convierte paulatinamente en un hábito mental. Es decir, personas que son adictas a la preocupación, siempre están preocupadas de algo. Y su imaginación funciona siempre especulando. ¿Qué pasaría si? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se corta la luz, se corta el agua? Hay siempre personas que se ponen en los peores escenarios. Y eso no corresponde a los hijos de Dios. El gran temor lleva al pensamiento distorsionado. Ahora, un gran temor nos lleva siempre a alterar de una manera lógica, de una manera coherente, nuestros pensamientos. Judá estaba amenazado, como les decía, por la alianza de Israel y Siria. Tenía mucho temor, pero tenía puestas todas sus esperanzas en el lugar equivocado, en la persona equivocada. Judá pensaba de la siguiente manera: yo tengo tanto miedo de que esta gente llegue y nos invada, que yo creo que solamente los asirios nos pueden salvar. Eran los de Israel y los sirios e israelitas, los enemigos. Y ellos decían, los de Judá, tanto miedo
tengo que solamente Asiria nos puede salvar. Tenían puesta la confianza en Asiria y no en Dios. Pero mire, hermanos, qué interesante es este capítulo, que la verdad yo lo encuentro como una estrategia, como un capítulo especial para la terapia del miedo. Y yo espero con todo mi corazón que esta palabra traiga bendición a su vida. Mire, dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante al Maljer Salal Hasbaz. Ahí no entiendo mucho, ¿cierto? Pero Dios le está dando una instrucción al profeta Isaías que escriba en una tabla grande con caracteres legibles. No a veces con la letra de doctor, que a veces tenemos, sino que legible, en lo posible letras grandes, de imprenta, etc. Y escribe lo siguiente. Y esta frase tan extraña que para nosotros es desconocida, pero en el fondo lo que Dios quiere es que Isaías recuerde siempre su palabra. Dios le está entregando a Isaías un mensaje breve, corto, pero Dios no quiere que ese mensaje se le olvide. Hermanos, y la clave para manejar bien nuestros temores es recordar lo que Dios nos ha dicho. Hablábamos, hay una gran diferencia entre un mensaje de Dios y lo que Dios me dice. Yo puedo entregarle a ustedes un mensaje de parte del Señor en forma general, pero es diferente cuando Dios me dice algo. Y aquí, en esta ocasión, Dios le está hablando a Isaías. Me dijo Jehová. Dios le habló, y eso hace una gran diferencia. Dios quiere que Isaías recuerde siempre su palabra. Dios quiere que cuando Él nos dice algo, nosotros lo registremos, que nosotros lo publiquemos, que nosotros lo declaremos y que nosotros caminemos por esa palabra. Esa palabra es un ancla poderosa. Esa palabra, hermanos, tiene que a nosotros darnos seguridad y confianza frente a todo lo que tengamos que enfrentar. La verdad, hermanos, que si no tenemos una palabra de Dios, siempre los miedos nos van a dominar y vamos a reaccionar de la peor manera. Pero cuando Dios nos dice algo, Dios nos dice, por favor, registra esto que yo te estoy diciendo. Anótalo, escríbelo, que sea algo legible, que esté claro para ti. Y luego dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Cuando viene el temor, Dios pone a testigos que puedan sostenerte para que no dudes. Es decir, haz partícipe de lo que Dios te dijo con otras personas maduras espiritualmente, de tal manera que cuando venga la crisis, si tú no puedes enfrentarla de una buena forma, estos dos amigos puedan sostenerte y decirte y recordarte lo que Dios te dijo. Qué importante es, hermanos, porque a veces nosotros caminamos tan solos y viene la crisis y no siempre por esta presión que ejerce el miedo, no siempre echamos mano a las promesas de Dios. No siempre echamos mano a lo que Dios nos dijo en alguna ocasión, pero estos dos amigos, estos dos testigos pueden sujetarnos y decirle, oye, momento, Dios te dijo esto, recuérdalo, tenlo presente. Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Pero nosotros tenemos que tener esto. Fíjense también lo que ocurre, el versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la esposa del profeta, ¿cierto? La esposa de Isaías.
Dice, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal Hasbaz. ¿Qué significa esta expresión? Significa, ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Eso es lo que Dios le revela a Isaías. Lo que Dios le dice a Isaías que escribe en la tabla, lo que Dios quiere que también esto lo recuerden los dos amigos, los dos testigos, pero ahora Dios le está diciendo, ponle este nombre a tu hijo. ¡Wow! Hermanos, estamos hablando de estrategias espirituales. Yo podría hablarle de psicología, tal vez consultar en un libro de psicología cómo se manejan los temores. Pero yo tengo que hablarle ahora de algo superior, de algo que no siempre se cree, pero que nosotros tenemos que aceptarlo por fe. Porque las cosas de Dios son por fe. Y nosotros tenemos que asumir pasos de fe para vencer. Por lo tanto, esta frase, ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones, es la frase de alerta que Isaías nunca debe olvidar. Es lo que Dios nos dice cuando estamos pasando por los peores momentos. Yo tengo que recordar lo que Él una vez me advirtió. El hijo debe llevar en su nombre este mensaje. ¡Wow! Cada vez que lo recuerden al niño, cada vez que mencionen al niño, están repitiendo el mensaje. Estará él recordando el mensaje. Cada vez que llamen a ese niño que está afuera, oye, dile al... Es extraño, ¿cierto? Pero que está listo el almuerzo, que está lista la comida. El niño tiene este nombre extraño. Pero hermanos, es el mensaje que Dios no quiere que olviden. Ahora Dios le está diciendo, mira, el nombre es para que recuerdes lo que yo te dije. Es decir, es algo que tiene que estar tan presente en tu conciencia. Lo que Dios te dijo, eso vale más. Y eso te permitirá enfrentar. Y eso te dará también la victoria. Porque eso... hermanos, es lo que realmente vale. Yo tengo que apropiarme de lo que Dios me dice. Y tengo que creer lo que Dios me dice, porque eso se transformará en mi pasaporte para vencer, para superar, para enfrentar la crisis que tal vez yo en mi humanidad, en mis debilidades humanas, no voy a ser capaz de sobrellevar. Porque en realidad, hermanos, esta era yo diría, era un miedo colectivo. Ya la gente estaba absolutamente contagiada con este miedo terrible. Por lo tanto, el hijo debe llevar en su nombre el mensaje. Cada vez que lo recuerden, que lo mencionen, que lo llamen, el mensaje estará en ese hijo. Su nombre tiene propósito. Su nombre tiene el mensaje. Su nombre tiene asociado también un plazo. Si usted lo mira en el versículo 4, dice, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir, esto es un plazo breve. No pasará mucho tiempo. Antes de que el niño sepa decir papá y mamá, tus enemigos habrán perdido la riqueza, habrán perdido todo el poderío que tienen, y tú te acordarás de lo que yo te dije una vez. El niño también tiene asociado una palabra profética. Hermanos, yo estoy maravillado de cómo Dios nos muestra estos principios para que nosotros vivamos confiadamente siempre. Cuando la palabra del Señor dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Hermano, eso es poderoso. Pero ¿de qué manera yo lo hago real? Reteniendo la palabra que Él un día me entregó, lo que Él un día me reveló o que me dijo. Luego el profeta se asegura a través de metáforas. Y él toma el ejemplo del agua. El versículo 6 dice: por cuanto, dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios ahora se representa, se personifica por las tranquilas, como las tranquilas aguas del Siloé. Aguas, como dice el Salmo 23, cuando habla de aguas, junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará. No son las aguas detenidas, estancadas y contaminadas, ni tampoco las aguas, ¿cierto?, de los ríos, de los rápidos, ¿cierto?, que son amenazantes, sino que las aguas tranquilas. Dios se representa por esas tranquilas aguas del Siloé, pero se siente menospreciado. A Dios le duele que su pueblo le vuelva la espalda. Dios se siente mirado en menos. Hermanos, es que a veces mientras más el problema ocupa nuestra mente, Dios menos efecto tiene en la fe que nosotros tenemos. Mientras más ponemos nuestra expectativa y nuestra confianza en Dios, el problema se hace cada vez más pequeño. Y esa es una realidad. Entonces, con esto están revelando de que a Dios no le dieron ninguna importancia. No vieron en Dios una salida, una solución, sino que ellos quedaron atrapados en esto. Dice: y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Cuando ponemos la vista y el oído en los problemas, Dios se va empequeñeciendo, pero debe ser siempre al contrario. Nosotros debemos poner más la vista y la confianza en Dios para que los problemas se vayan empequeñeciendo. Y fíjese lo que ocurre. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder. El rey de Asiria era el rey de un imperio, frente a dos alianzas de pueblos pequeños, los sirios y los israelitas. Pero como Judá había puesto su confianza en este rey asirio, ahora esta misma invasión, este mismo desborde representado por aguas, va a afectar también a Judá. Porque cuando los ríos crecen, hermanos, y se desbordan, entran a las casas, entran a los vehículos, ¿cierto? Se los llevan, los arrastran, se llevan puentes, se llevan todo. Es un poco decir, lo que quiere decirles el Señor es que a mí me despreciaron, que fui un remanso para ustedes. Por lo tanto, ustedes tenían la expectativa en las aguas de los asirios. Ellos vendrán como un río desbordado y pasarán no solamente por Siria, por Damasco, por Israel, sino también les afectará a ustedes. ¡Qué terrible! Estamos hablando, hermanos, del manejo de los miedos. Fíjese cómo sigue. El cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá,
inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. ¿Qué está diciendo Dios? Mira, tú pusiste tu confianza en el asirio, pero el asirio no es confiable. El asirio no será tu amigo. El asirio no te respetará. Él pasará por encima de los sirios y pasará por encima de los israelitas, pero también pasará por encima de ti. ¿Por qué? Porque me miraste en poco. Yo soy tu Salvador. Y si me presenté delante de ti como un remanso, quieto, tranquilo, no es porque yo no tenga poder. Qué terrible, hermanos, está hablando Dios desde su corazón. Pero el profeta le agrega algo que me impacta. Dice, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Es decir, aún en esas peores circunstancias, tú podrás decir, si te vuelves a Él, que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Hermanos, haga realidad eso. En las peores circunstancias de su vida, usted afírmese de lo que Él le dijo, y segundo, que Él está con usted. Él es el Emmanuel, Él es el que nunca le va a abandonar. Pero mantenga esa actitud humilde de depender de Él, de creerle a Él y de no permitir que el miedo se apodere de usted. Mientras más usted se toma de Dios, el Emmanuel será más real en su vida. Y fíjese, habla ahora de otra analogía, la metáfora del águila. Dice en el versículo 8, la parte final, dice, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Seguimos. ¿A quién debemos temer? Y aquí el profeta hace una apología del comportamiento, de las reacciones. Entonces, lo primero que Dios le dice en el versículo 9, que Dios es más grande que tu problema. Versículo 9 dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. 3 veces se repite esta expresión. Porque en realidad, hermanos, versículo 10, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Dios está con nosotros. Aunque todas las naciones se preparen para la guerra, de nada les servirá. Aunque se armen con todo, quedarán aterrorizadas y quebrantadas. ¿Por qué? Porque Dios los hará fracasar. Aunque llamen a la batalla, nadie les hará caso, porque Dios está con nosotros. ¿Qué me dice esto? Que Dios es siempre más grande que mi problema. Piensa en esto, hermano, por favor, regístrelo. Siempre, siempre Dios es más grande que su problema. Dios es más grande que su problema. Lo segundo, versículo 11. Dios no quiere que nos comportemos como los que no le conocen. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Es decir, Dios no quiere que nosotros reaccionemos como si no le conociéramos. Una vez en la prueba puede detectar qué clase de creyente somos. ¿Estoy reaccionando como hijo de Dios o estoy reaccionando como un no creyente? Y eso hace una gran diferencia. Por lo tanto, yo tengo que mantener mi manera
mi forma, así como Él me enseñó. Dice, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. No puedo andar en esos caminos, no puedo tener esas reacciones, no puedo pensar y no puedo hacer como lo hacen ellos. También Dios no quiere que creamos lo que la gente cree. Versículo 12. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Está bien, esa es la realidad. Y eso está en la boca de ellos. Eso está en la boca de ellos. Recuerde usted el ejemplo de David cuando enfrenta a Goliat. David comienza a impresionarse con el ambiente que había ahí por este hombre tan prepotente, tan arrogante llamado Goliat. Y le dicen, mira, si tú vences a ese gigante, o al que venza a ese gigante, se va a casar con la hija del rey. Y número 2, esa familia va a ser liberada de pagar impuestos. Y David comienza una y otra vez a preguntar, ¿qué le van a dar? ¿Cuál será el beneficio? Él mira lo positivo de vencer al gigante. Él no ve a Goliat como algo imposible, porque él comienza a alimentar su espíritu con lo bueno, no con lo malo. Goliat dijo en un momento, tú piensas que yo soy un perro para que vengas ante mí con... Y dice, y lo maldijo. Pero David, ¿qué dijo? Yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oh. Hermanos, en el fondo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros alimentemos nuestra mente con lo que dice su palabra. Dios no quiere que creamos lo que cree la gente. El colectivo de la gente dice, vamos a la destrucción, nos van a invadir, nos van a quitar todo, nos van a matar, nos van a violar, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en el colectivo de la gente, pero Dios le dice a su siervo, yo no quiero que tú creas lo que la gente cree. También Dios no quiere que andemos asustados. ¿Qué más dice? Ni temáis lo que ellos temen. No tengáis miedo. No temas. No temas lo que ellos temen. Tú estás con ellos, compartes con ellos, vives con ellos, pero el temor de ellos no debe ser el temor tuyo. Y eso debe hacer una diferencia, hermanos. ¿Cómo yo manejo mi temor? No por lo que los otros me dicen, sino por lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que yo tengo que estar tranquilo, es porque debo estar tranquilo, aunque todos estén llenos de temores. Dios no quiere que yo tema lo que ellos temen. Pero también en el versículo 13, Dios quiere que nosotros temamos a Él. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Teme a Dios, pero no temas al hombre. Si temes al hombre es porque no andas en el temor de Dios. ¿En qué temor te mueves? Si dice que nosotros debemos temer a Dios, temed a Dios y darle honra, dice el Salmo, ¿cierto? Yo debo entonces manejar mi vida, un estilo de vida en el temor de Dios. Porque si yo dejo de temer a Dios, comienzo a temer al hombre. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que andemos en el temor de Él. Y algunas semanas atrás decíamos que el temor de Dios es el temor reverente de un hijo a un padre, no el temor de muerte de un esclavo hacia su amo. Versículo 14, Dios no quiere que caigamos en la trampa y quedemos atrapados. Dice, entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red
al morador de Jerusalén: si tú ves tu problema más grande que Dios, si tú te comportas como se comportan los que no conocen a Dios, si tú crees lo que la gente cree y no crees en Dios o en las promesas de Dios, si tú te asustas y no le temes a Él, vas a quedar atrapado. Las trampas del miedo son muchas veces difíciles de zafar. Tiene que haber mucha terapia, tratamientos, consejería, orientación, psiquiatras, psicólogos, para sacar a esa persona de ese enredo en el cual cayó. Y finalmente, con respecto a quién debemos temer, Dios no quiere que nosotros seamos parte de los muchos que erran. Versículo 15: muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Fíjense las consecuencias de todo esto: tropezar, caer, quebranto, enredos y presos. Instrucciones para no caer en el temor. Versículo 16 en adelante, y esta es la parte final de nuestro tema. Dice versículo 16: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Instrucciones para no caer en el temor: guardar la palabra de Dios, preservar la enseñanza y depositarlas en los seguidores fieles. Preservar la palabra. ¿Qué hace usted? Por ejemplo, cuando Dios le habla, escriba, registre, guarde, conserve lo que Dios le ha entregado, porque ese será su reserva en los momentos difíciles. Eso será, hermanos, lo que le dé a usted la energía espiritual para enfrentar todo eso. Guardar la palabra, preservar la enseñanza. Número 2, esperar y confiar en Dios siempre. Versículo 17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esperaré y confiaré siempre en Dios. Porque aunque Dios esté enojado con su pueblo, aleluya, el profeta confía en la bondad de Dios y en Él pone su esperanza, en Él espera y en Él confía. Número 3, mantener nuestro buen testimonio. Versículo 18: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. ¿Qué significa esto? Mantener nuestro testimonio. Los hijos de Dios tenemos un compromiso de testimonio, tanto en nuestra familia como también en los discípulos que hemos formado. Reaccionar correctamente, preservar la generación de hijos de Dios. Porque, hermanos, por muy oscuro que sea el ambiente, Dios siempre espera de nosotros que sigamos brillando, que seamos luz. También mantenernos firmes en la fe. Versículos 19 y 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Hermano, a veces los creyentes débiles caen en la tentación de ir a... Claro. Hermanos, pasa eso. O anda donde tal iluminado, tal medium. O hay una señora que se conecta con los... Hermanos,
Dios no quiere que tú hagas eso. Mantén firme tu fe. Y debes mantener tan firme tu fe para soportar la presión y la tentación de consultar a los adivinos y a todo tipo de personajes que lucran con la desgracia de las personas. Porque esa es la verdad. Lucran con la desgracia de las personas. Mantenerse firme en la fe, no importa cuánta presión, no importa qué tan bueno sea el gurú, sea el brujo. Yo a veces veo, hermano, que hasta por ejemplo, se perdió una persona en tal lugar, entonces van ahí a un hombre que se conecta con... Dios nos ayude. También mantenernos confiados en la misericordia de Dios. Versículo 21. O el 20. El 20 no lo mencionamos. A la ley del testimonio, si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Mantenernos confiados en la misericordia de Dios. Porque los que se desvían de Dios, también se desvían de todo beneficio que Dios puede darles. Muchas veces personas se alejan de Dios, pero piensan que le va a seguir yendo bien. Sin embargo, no siempre conservan esa bendición. Es simplemente la inercia de lo que Dios les permitió alcanzar, pero se terminó la inercia, se acabó el vuelito y se cerraron las puertas de la bendición. Y el problema es que reaccionan mal, en vez de buscar a Dios. Dice, y acontecerá, dice, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, es decir, soberbia, arrogancia, en vez de quebranto y humildad, en vez de reconocer los errores. Y finalmente, hermanos, mantenernos iluminando el camino de los extraviados. Dios quiere que guardemos estas instrucciones. Dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Se repite esta terminología de oscuridad, tinieblas, 3 veces. Es decir, sus vidas estarán siempre en la oscuridad. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué le hace a usted temer? ¿Qué le mueve a usted a la ansiedad? ¿O qué le hace dudar de la fidelidad de Dios? Nuestros temores no resueltos, o nuestros temores enfrentados de una manera equivocada, le harán dudar de la fidelidad de Dios. Enfrentar los temores nos da la oportunidad de que Dios nos ayude, que Dios se glorifique, que Dios nos saque de eso. Siempre yo he pensado, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hasta las más difíciles. Yo tengo que extender el espectro de mi fe hasta lo peor que me puede haber pasado. Yo tengo que decir, Señor, algún propósito tú tuviste en esto. Yo en este momento no lo entiendo, pero yo debo entender de que los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien. Y si yo paso por momentos de oscuridad, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dicen, no temeré. No temeré, aunque sea muy terrible el valle que estoy pasando, no temeré. Es decir, yo tengo que entender que Dios está conmigo, porque tú estarás conmigo. Lo segundo, que tus palabras, tus promesas son fieles, y esos son mi recurso en ese momento difícil. Lo tercero es que Dios también me capacita para enfrentar ese miedo y superarlo.
Amén. Dios puso en mí el potencial para que yo pueda vencer esos miedos y superarlo. Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo a viajar en avión. Le tienen fobia a eso. Es una experiencia complicadísima. Pero hay otros que la disfrutan. Se la duermen todas. No se impacientan por nada en esos movimientos medios raros que a veces ocurre. Tranquilos. Van en las manos de Dios. Aleluya. ¿Cómo maneja usted los miedos? Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso y bueno que tú nos permites tener en tu presencia. Y también, Padre, porque eres tú el arquitecto, el constructor de nuestra psiquis. ¿Cómo funciona nuestra alma, Señor, cuando la alimentamos con tu palabra? ¿Cómo son las reacciones nuestras cuando nuestra mente está llena de tu palabra? Cuando en nuestra memoria está tu palabra. Cuando la recibimos, Señor, con respeto, con reverencia. Y la atesoramos, Señor, como frases, Señor, que son poderosas. Y son recursos preciosísimos, Señor. Sobre todo para enfrentar las situaciones adversas. Señor, nada puede dominarnos, nada puede movernos de tu mano. Nada, Señor, puede sacarnos de tu presencia. Nada puede robarnos la fe, porque somos tus hijos. Y aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, que si hay hermanos o hermanas que han tenido problemas para enfrentar los temores, Señor, que este capítulo de tu palabra sea un recurso, sea, Señor, un curso para superar aquellos traumas, aquellos miedos, tal vez legítimos. No sabemos qué episodio de su vida les dejó en esa condición, pero creemos, Padre, que tú eres siempre nuestro sanador. Tú nos sanas, Señor, de toda discapacidad, tanto en lo físico como en lo mental. Nuestra alma, Señor, necesita también sanidad. Eres tú el que cura nuestros traumas y nos capacita para ser vencedores y más que vencedores. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice cada persona que ha venido en esta mañana. Señor, yo sé que tú hoy día les has entregado una herramienta poderosa, Padre, para no moverse, para no salirse del camino, para no creer lo que todos creen, no temer lo que todos temen y no buscar donde nosotros debemos buscar, sino que siempre, Señor, estar tomado de ti y de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Tu bendición sea sobre tus hijos, tus hijas, sobre cada familia representada, cada hogar representado, en el nombre de Jesús.